a Caretas Digital en medio del pandemonio de protestas que se han vivido en el país en los últimos días. Hay, por supuesto, muchos puntos que analizar, pero uno importante y que preocupa, por supuesto, es no solamente el de los agricultores, que vamos a tocar ese tema, por supuesto, y que de alguna manera encendió una mecha en Huancayo, una mecha muy anunciada, como lo hemos dicho ya y lo hemos advertido en Caretas, pero lo que ha ocurrido en Ica también, que por supuesto es pues un enclave agroexportador y donde hemos visto también escenas bastante preocupantes de bloqueos de carreteras y de vandalismos a la altura de lo que se conoce como el barrio chino, en el kilómetro 280, 281 de la Panamericana Sur. Para entender un poco esta problemática, vamos a conversar con Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que nos atiende amablemente hoy desde Berlín. Gabriel, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Enrique, por invitarme a tu programa, a tu disposición. Una introducción rápidamente. ¿Qué hace usted en Berlín? Entiendo que es un evento relacionado precisamente con su rubro y que la expectativa por lo que puede hacer el Perú, a pesar de todo, es bastante alta ya. Sí, mira, lo que pasa es que el Perú, como tú sabes, en los últimos más de 20 años viene creciendo de una manera muy importante en lo que se refiere a agricultura moderna de exportación. Todo lo que son cultivos de exportación, los productos peruanos son muy apreciados en el mundo. Entonces, cada año nosotros apoyamos al Estado peruano, independientemente del gobierno de turno, para participar en las mejores ferias que existen en el mundo. Y la más grande del mundo es la de Berlín, el Food Logística de Berlín, en donde Perú hoy en día nuevamente ha brillado por su oferta exportadora. Hemos trabajado el tema junto con PROMPERU, y ha sido el pabellón, te digo sinceramente, más visitado, ¿no? En donde he estado lleno de compradores, hemos podido tener también un montón de presentaciones de empresas, gremios de agroexportadores, agricultores, y la verdad que nos está yendo muy bien. Esta feria termina el día de mañana recién, ¿no? Ya Bien. el fin de semana estoy de regreso en Lima. Somos conocidos por muchos productos, para terminar con este punto, pero siempre estas ferias van presentando innovaciones. ¿Cuál es la innovación, en todo caso, que ofrece el Perú al mercado ahora mismo? ¿Por dónde ves que va ese interés? Mira, nosotros tenemos, como sabes, primeros puestos en varios cultivos, ¿no? Por ejemplo, en arándano, en palta, haz, en espárrago, ¿no? En varios cultivos, ¿no? Pero hay nuevos cultivos que están apareciendo y también esta feria se han mostrado algunos de estos cultivos, como por ejemplo el kion, que hemos crecido también muy rápido en el ambiente internacional, y también la pitahaya, por ejemplo, ¿no? Hay nuevos cultivos que poco a poco se van probando en el país y dentro de los siguientes años van a ser los nuevos arándanos, uvas, etcétera. Claro, sin dejar de lado en donde ya somos líderes, pero para eso no solamente se requiere el desarrollo del sector económico, en este caso la agricultura formal, que como tú ves, la industria agraria, agropecuaria, agroindustrial peruana es de las mejores del mundo, sino que también hay que hacer todo un trabajo interno, ¿no? Un trabajo interno que tiene que ver con la competitividad en la cadena de valor, pero también la competitividad regulatoria, ¿no? Y en ese aspecto hemos perdido muchísimo desde el año 2020, que se derogó una ley promotora, que es la ley de promoción agraria, ¿no? Tenemos que recuperar todo este carácter promotor a la agricultura e incorporar año a año, como lo veníamos haciendo, pero de manera más acelerada, a la pequeña agricultura también. Que ya, ¿Cómo se ha perdido? ¿Cómo se ha perdido? Porque en realidad esa ley se derogó y ahora, a ver si también podemos entrar un poco en lo que está ocurriendo ahora. Se están viendo estas protestas que son vinculadas, comencemos por ICA, por empleados de las agroexportadoras. Ahora mismo ha salido un comunicado de los, en fin, gremios, asociaciones, ¿no? Sindicatos de empleados que deslindan con la violencia, pero al mismo tiempo sería bueno entender de qué va esa protesta o está limitada a lo que son, pues, en fin, el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, que es lo que se está viendo como constante. Hay un tema relacionado con el rubro en sí, con el negocio, se ha depreciado el negocio desde que se dio la derogatoria de esta ley. A ver, mira, yo te voy a tratar de explicar el tema porque esta es una situación crítica en el país, ¿ya? Que ha venido mes a mes complicándose cada vez más, ¿no? Y las personas lo están sintiendo en el bolsillo. Vamos a ver.
El año 2020, por unos movimientos que hubieron en el norte y en el sur del Perú, digamos, con muchas personas también infiltradas al respecto, ¿no? Ujú, Se quejaban muchos de ellos porque se les contrataba mediante service, algunos decían, otros que no se les pagaba todos los derechos laborales. Pero evidentemente, en un sector como en todos los sectores peruanos, donde existe 80% de informalidad, y en la agricultura, como es un trabajo temporal, hay trabajadores, evidentemente, que en 2, 3 meses trabajan en una empresa formal, en donde reciben todo lo que corresponde a ley y muchos más beneficios, ¿ya? Y cuando termina ese trabajo temporal, se van a hacer otra actividad o se van a la actividad informal, en donde no les reconocen ningún derecho laboral. ujú, Evidentemente, si uno trabaja entre la formalidad que recibe todo y otros meses informalidad, sale a protestar porque donde trabaja en una actividad informal no les reconocen nada. ujú, ¿Qué hizo el Estado peruano? Una ley que había demostrado que tenía impactos muy importantes para la sociedad en el aspecto social, que había sacado muchísima gente de la pobreza y había dado oportunidades justamente en esos espacios donde no había industria, que son las zonas rurales, las más pobres del país, y había sacado a mucha gente de la pobreza, había dado trabajo formal, había dado beneficios laborales y oportunidades para salir adelante, ¿no? ¿Qué sucede? El Estado lo que dijo es ya demasiado, de manera populista y de ujú, manera antitécnica. Y lo que hizo es derogar una ley que iba a durar hasta el 2031 y la derogó. Y lo que sacó después de una serie de discusiones en el Congreso, en donde no se le invitó a trabajar una norma técnica al sector privado, hemos estado muy poco tiempo dando nuestras opiniones, pero no trabajando en una mesa técnica, ni ujú, con el sector público del Congreso, ni con el sector público del Ejecutivo de ese entonces. Sacaron una ley que ya le quitó el carácter promotor, donde le agregó una serie de riesgos y de sobrecostos que no estaban basados en la productividad. Y no es ujú, porque lo diga yo, mira, hay noticias que son públicas, ¿ya? En donde dicen que ni los empleadores ni los trabajadores están de acuerdo con esa ley, con la ujú, 31.110, que es la nueva ley agraria. ujú, El ministro de Economía salió también de ese entonces, Waldo Mendoza, a dar su opinión contraria, el presidente del BCR lo mismo, entonces nadie estaba de acuerdo con esa ley. ujú, Nosotros advertimos que en el tiempo, cuando uno le quita el carácter promotor a un sector como la agricultura, que es un sector estratégico, particular y diferenciado en todas partes del mundo, porque tiene que ver con ujú, la cadena de abastecimiento de alimentos, ¿no? ujú, ¿Qué iba a suceder? Iba a disminuir la inversión en el sector económico en el tiempo, y con lo cual iba a disminuir la cantidad de empleo que se iba a generar, ¿no? ujú, Dicho y hecho, si bien es cierto, las exportaciones crecieron, pero la inversión paró. Entonces, al no ujú, haber inversión en un sector económico, ¿qué sucede? Esa inversión que ya existe, que no es alimentada por nuevos proyectos, en el tiempo, si bien es cierto, vas a ver en los siguientes cercanos años que crece, pero va a comenzar a decrecer. ¿Y por qué comienza a decrecer? Porque cuando un sector económico pierde competitividad, el mundo no te espera. ujú, Perú tiene muchos competidores. Los otros competidores del Perú saliendo de la pandemia, y lo que ha hecho todos los países es buscar espacios de competitividad para atraer inversión privada y reactivar sus economías. ¿Qué hizo el Perú? La penalizó, le quitó el marco competitivo. Tanto es así que hoy en día Ecuador está copiando nuestra norma, quiere copiar nuestra norma, pero no solamente nuestra norma, todo lo que hicimos para lograr esta agricultura formal generadora de empleo y de divisas para el país. Lo mismo ujú, Colombia, hay mucha inversión peruana y extranjera que ya no se ha quedado en el Perú, sino que se ha ido a otros países. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que al no haber mayor inversión y una creciente demanda de empleo formal, ¿no? La agricultura, con la inversión que ya se tuvo, puede absorber algo, pero no todo lo que absorbía todos los años. ujú, Eso ujú, está sucediendo en agricultura, pero también en minería y en otros sectores económicos cuando existe un gobierno que no genera la confianza, que no genera el ambiente adecuado para atraer inversión, porque atraer inversión no significa que sale un político a decir vengan a invertir. Tengo que generar condiciones mejores que nuestros competidores que también están buscando inversión privada.
hay menos empleo relacionado con la agroexportación entonces ahora mismo, Mira, o por lo menos no ha crecido. no, el empleo no ha crecido como debió haber crecido, pero sí hay. Ujú, Seguimos dando empleo, pero no estamos creciendo a la velocidad que debíamos estar creciendo. ujú, El mundo, nosotros tenemos como país un tremendo potencial en agricultura formal. El mundo aprecia nuestros productos. Estoy en Berlín ahora en ujú, la feria dura hasta mañana, y es el pabellón más visitado por los compradores. No te imaginas lo que es. ujú, La verdad ujú, que me gustaría que el próximo año o a las siguientes ferias puedan venir ustedes a ujú, ver lo que significa la oferta peruana y cómo el mundo aprecia nuestros productos y nuestra agricultura. Sin embargo, nuestro país, ¿no? ¿Qué significa nuestro país? El gobierno de turno, el Congreso de turno, ¿no? Lo que tiene que hacer es trabajar con el sector privado para generar ese clima adecuado para ser competitivos en agricultura e invertir. Ahora, voy a terminar tu pregunta. Esta es sí, la parte de la sí, agroexportación. sí. ¿Qué sucede? Pero la agricultura no solamente es agricultura formal y agricultura agroexportadora. La agricultura también es la pequeña agricultura, Ujú, también es la agricultura informal, también es la agricultura de las cooperativas, de las asociaciones de productores, que tienen un problema para ser formales. ¿Por qué? Porque la regulación se ha hecho tan densa que esa barrera ha ido subiendo. Así como le ha quitado competitividad a las empresas formales, ha subido la barrera para el informal o el que ujú, quiere exportar porque va a tener que tener más sobrecostos para poder exportar. Entonces, esa pequeña agricultura, esa agricultura que atiende mercados locales, ¿no? Que trata de sobrevivir, que es muy poco productiva, tiene que vender sus productos en el mercado local, no tiene otro mercado local. ujú, Pero ¿qué ha sucedido en el interín? El primer tema es la ley de promoción agraria, como te mencioné. ¿Cuál es el segundo tema? Que el mundo ha entrado a una etapa en donde han subido todos los costos logísticos y todos los insumos para la agricultura. Te digo, todos los países están muy preocupados y buscando ujú, alternativas. claro. Han subido los fertilizantes 100, 150%, 40%, dependiendo del fertilizante, ¿no? Han subido los fletes marítimos, no solamente para la exportación, a veces hasta más de 100%, imagínate los sobrecostos, sino Ujú, también para la importación de insumos. Entonces, cuando llega a tu país, ese pequeño agricultor y tiene que comprar el fertilizante, tiene que comprar, digamos, mangueras, tiene que comprar una serie de insumos, pesticidas, etcétera, no puede con los precios. ujú, No tiene caja para los ujú, precios. ujú, Si la ujú, empresa le está pasando ahora muy complicado, imagínate el pequeño agricultor. Entonces, a eso el gobierno lo que está diciendo es, oye, pero es la crisis internacional. Existen dos factores en cualquier sector económico de un país. Todo lo que sucede afuera, que no y, necesariamente, que no podemos controlar, y lo que pero sí que puedes controlar, lo que sí administras, así es. por Y lo supuesto. interno, que yo sea ministro, yo puedo controlar. Ujú, Entonces, ¿qué sucede? El Perú no se ha preocupado de hacer las reformas internas y lo que hemos generado es un ambiente de negocios para cualquiera, no solamente empresas, sino pequeños, ujú, también medianos, etcétera, que es muy difícil ser sostenible en tu actividad económica. Entonces ya te imaginas cómo están pasándola los pequeños agricultores, en ujú, donde a veces el Estado, en el periodo del ministro anterior, que nosotros hemos ido a buscarlo sí. y hemos ido a decirle, oye, nosotros te proponemos hacer El esto, 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 ministro vamos a ayudar en esto, Maita, esto, ¿no? y la verdad, Maita, y la verdad que no nos escuchó, ¿ya? Ujú, Entonces, ¿qué sucede? Reciben un bono, pero un bono de cuánto? De 350 soles, 400 soles, no sé cuánto. Eso no les sirve, ujú, porque el pequeño agricultor tiene una, dos campañas, tiene muy poca productividad, necesita ujú, comprar insumos, de repente está con un crédito que ya está en Infocorp, porque no pudo pagar. claro. Y se Entonces, fregó porque a ella nadie le da crédito, lógico. entonces se entra a un sistema que es un círculo vicioso, Ujú, ¿no? Cuando debería tener un aparato estatal que ayude primero a reconvertirse, a entrar a un circuito productivo con alta productividad, a cultivos que sean rentables, ¿no? Y que además le permita pagar sus préstamos ujú, y ujú. entrar a un circuito positivo La, productivo. la tan cacareada segunda reforma agraria no ha tocado ninguno de esos puntos, entonces, porque si Bueno, me el dices primer que tema, hablaron con Maita, Maita era el que se suponía la cara visible pues, de esa segunda reforma agraria.
Bueno, lo que sucede es que les hemos pedido hasta públicamente, creo que sacamos hasta un comunicado en su momento, de que no incluyó en ninguna de las partes esa, entre comillas, llamada segunda reforma agraria, al sector privado, Ujú, que es el que podía colaborar, ayudar al pequeño a salir adelante, con ujú, temas de riego tecnificado, capacitación, asistencia técnica, incorporación del pequeño a la cadena agroexportadora, al mercado formal, etcétera, etcétera. Ayudar a la asociatividad. Nosotros podemos ayudar en muchas cosas, pero si el Estado no quiere que los ujú. ayudemos, no podemos hacer mucho. Y esto nos lleva, digamos, al último punto para terminar de entender las protestas por el lado del agricultor, el tema de los fertilizantes, ¿no? Yo no solamente puedo conversar con Maita, sino, en fin, con los representantes de Conveagro, y ese tema de los fertilizantes venía de muchos meses atrás. Esto no viene con la guerra de Rusia y Ucrania. Entiendo que Rusia sí es un gran productor de urea, pero el alza de los fertilizantes se venía disparando desde meses atrás. Y se están hablando de estos famosos 700 millones de soles para apoyar al agricultor, pero lo estamos hablando desde octubre, noviembre y no aterriza. El gobierno parecía que estaba muy ilusionado con comprarle a Bolivia y resulta que Bolivia no tenía la capacidad productiva y eso se quedó ahí. ¿Cómo observas ese tema de los fertilizantes que, como bien señalas, es una suerte de preocupación mundial? ¿Qué es lo que se ha manejado mal en el Perú? Al final no aterrizó el apoyo para el agricultor. Bueno, lo que sucede es que, mira, a ver, en los últimos 6 años hemos tenido 5 presidentes, Uh -huh. ¿no es cierto? En los últimos 8 meses hemos tenido 4 gabinetes y creo que como 40, no sé cuántos ministros. Sí, más Es de 50. imposible Uh -huh. manejar un país en esa inestabilidad, Uh -huh. ¿no? Hay un nuevo presidente, nombra un gabinete. A ver, el manejo del gabinete tiene que ser llevado por personas idóneas, ¿no? Por personas que tengan las capacidades, la experiencia, por un lado. Entonces, ¿qué sucede? Hemos estado estos 8 meses en crisis permanentes, políticas y sociales. Entonces, este gobierno, si tiene una cosa buena, es que se enfocó, y eso viene desde las elecciones, ¿no? Varios partidos Uh -huh. políticos se enfocaron como caballito de batalla a decir vamos a sacar adelante la agricultura, lo cual es correcto porque es Uh un -huh. sector estratégico para el Perú y todos los países. Pero lo que sucede es que metieron el concepto de un tema político, y el tema político no funciona con los temas productivos o económicos, que era Uh la -huh. segunda reforma agraria. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó respecto a los primeros meses? Como tú bien dices, ya se sabía venir este tema del alza de los fertilizantes, pero no hubo ningún tipo de medida efectiva acorde con un sistema que sea sostenible. Y un sistema que sea sostenible no es regalar bonos, Uh -huh. ¿no? Sino generar programas, ayudar a los pequeños agricultores para que de manera asociativa tengan tecnología, conocimiento, acceso al crédito, tengan propiedad sobre su tierra que le permita a ellos tener un crédito, ¿no? Pero un acompañamiento permanente de las autoridades, en este caso de la institución del Ministerio de Agricultura, que lo ayuden a salir de ese estadio de baja productividad y de pobreza. Pero a la par, generar un ambiente de negocios, una regulación propia de la agricultura y transversal a la agricultura que te permita ser sostenible, pero no solo para el pequeñito y para el familiar, al agricultor familiar, sino también para la empresa, para el mediano y el grande. ¿Por qué? Porque la ruta del éxito del pequeño agricultor es la cadena moderna, y quien ha transitado y mantiene y está conectado a los mercados modernos formales son las empresas formales, que deben ser en este caso, y somos los grandes aliados. Mira, cerca de 9.000 millones que exportamos hoy en día en agricultura formal en el Perú al mundo, a más de 150 países del mundo, ya, en el caso de frutas y hortalizas frescas, cerca del 90% son producidos por unidades menores a 5 hectáreas, que ya están Uh integradas -huh. a las Uh -huh. cadenas agroexportadoras. Cuando se Uh dice -huh. que la ley de promoción agraria es para las empresas grandes, agroexportadoras, es mentira, porque el 90% de esa agroexportación viene de unidades menores de 5 hectáreas.
Lo que está pasando con las paltas es paradigmático, por ejemplo. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no tienes este esquema que te estoy explicando claro, lo que haces es sacar una regulación para el pequeño, que lo condenas a ser pequeño, y una regulación para el grande, que lo condenas a no crecer y a Ujú, disminuir su ujú, inversión. Es lo que ha sucedido. Cuando lo que se tiene que buscar es regulación para toda la agricultura y que toda la agricultura crezca. ¿Te das cuenta? ujú, Nosotros, como AGAP, como siempre lo hemos dicho, tenemos varias propuestas, ¿no? Y siempre a disposición de colaborar, porque no se trata de colaborar con el gobierno de turno, se trata de ujú, colaborar con el país para sacar ujú. adelante el sector económico. Regresando, si me permites, Enrique, al tema de Sí. la ley de promoción agraria, mira, nosotros tenemos un gran respeto como gremio, como personas, como empresas formales por los trabajadores. Nosotros sin trabajadores de nuestra industria no pudiésemos hacer nada. Y lo que hemos tratado siempre es de difundir y promover esta formalidad en todo el sector agrario. Pero si esto no va acompañado de políticas públicas, de los Ujú, gobiernos de turno, que trasciendan gobiernos y que ayuden en ese sentido de formalización, va a ser imposible. ujú, ujú. Por eso es importante este trabajo público-privado, que es el que nosotros estamos pidiendo, y no le estamos pidiendo de empresa a gobierno, estamos pidiendo de institución De privada, gremio. del gremio, Ujú, a la institucionalidad pública, que puede ser el ujú, Midagri, el Mincetur, Produce o los demás. Lo venimos haciendo, como has visto en la feria, no ujú. hemos dejado de trabajar con el Estado peruano a través del Mincetur y a través de PROMPERÚ, y el resultado es extraordinario. Bien, bien, muy bien, Gabriel Amaro, muchas gracias por compartir estas perspectivas que de un lado son preocupantes, pero siempre tienen, siempre conllevan, ¿no? Esa promesa, ¿no? Esa promesa que todavía está por desarrollarse y que esperemos, ¿no? Pueda seguir concretándose. Gracias, Gabriel Amaro de Agap por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y Gracias, a tu disposición para una nueva oportunidad. Gracias. sin duda. Gracias, nos vemos.